Yo hice chuletas hasta para psicotécnico del carnet de conducir. Yo la primera vez que lo vi, digo, esto es tipo test. Digo, si pago un poco más, puedo poner dobles y triples como las quinielas. Digo, pero no podemos los españoles aprobar esos exámenes, porque son exámenes hechos para europeos y deberían hacerlos para españoles. Por ejemplo, ¿se puede aparcar en doble fila? A, no. B, sí. C, si vas un momentito más. ¿Se puede conducir a 200 km por hora? A, no. B, hombre, si conoce la carretera. Ahí te das cuenta de la gente que conoce la A7. Y por último, ¿se puede conducir borracho? A, no. B, sí. C, ¡que yo controlo! La verdad que en la autoescuela son una clase de test que siempre te dicen lo que puedes fallar, nunca te dicen lo que puedes acertar, ¿no? Siempre te dicen máximo 5 fallos, máximo 5 fallos. Yo contesté 4. Lo probé con 4 fallos, luego me tocó el práctico, estaba súper nervioso, digo, ¿qué hago para tranquilizarme? Digo, ya está, me ves 6 otra vez con naranja. No solo me tranquilicé, sino me vine arriba y ¡pah! El examinador dentro, allá, izquierda, derecha, digo, dime dónde vas y te llevo, que soy de aquí. Después nos parecía, dice, sople usted, digo, ¿se lo ha metido en el ojo? Luego paro detrás de una niña, esas que van en moto hasta que se le ve con tanga, no solo libros, no, todo triángulo rojo. Bajo la ventanilla, digo, ¿te se ha roto la moto? Digo, que ese triángulo no está colocado. Al final aprobé, me compré un coche, yo le puse de nombre el Indio, va todo día en la reserva, cabrón. Cojo a mi primo Yogi, que está flipado, nos vamos con el coche. Dice, para, que me meo, para, que me estoy meando. Digo, venga, va a mirar detrás de un árbol, que no sé por qué dicen detrás. Si los árboles son redondos, yo creo que detrás es donde está la meada. Viene corriendo, corre, que roban una barbacoa, corre guapa. Digo, pero ¿para qué roban nada? Corre una barbacoa. 6 coches de la Guardia Civil los pararon. Digo, vale, por una barbacoa. Dice, una barbacoa, cabrones, ¿os habéis llevado nada? Dice, a ver tú, el carnet de identidad, mi primo, dice, lo tienes caducado, dice, tranquilo, si no me lo voy a comer. Dice, a ver tú, el carnet de conducir, dice, es conductor, no ves dónde está la L, digo, se la está fumando mi primo. Dice, ¿puedo abrir el maletero? Digo, la hemos cagado, tengo 6 piratas en el maletero. Abre el maletero, me dice Guardia Civil, ¿sabe usted que tiene aquí 150 kilos de heroína? Dice mi primo, de puta madre no han visto los CDs. Ahí empecé a salir con los colegas, 5 tíos siempre en el coche, el copiloto siempre es tu mejor amigo. Y ahora os explico, detrás del conductor siempre va el amigo que llama Eusebio. Es este que va detrás de ti, que está toda la noche. Luego está el de la parte del copiloto, que es el amigo este que busca estrellas, no sé qué busca en el coche. ¿Están aquí? ¿Ha visto? Y luego está el más jodido de todos, que es el que va en el medio. Él no puede ir con la espalda nunca apoyada atrás, siempre tiene que ir con los hombros así. Los tíos, vamos a las discotecas, siempre vamos al de cuello, siempre a por las tías, y los tíos no solemos bailar en las discotecas. Los tíos cogemos el cubata, yo tengo amigos que tienen la mano como los kits de Playmobil, solo vale para el cubata, y es esto lo que hacemos los tíos en la discoteca. Empezamos así. Luego están los más atrevidos que mueven las dos. Un cubata, ves a una. Qué fea es la hija de puta. Después de 3 cubatas, ¿cómo se está poniendo? Total, al final por la mañana te levantas, la miras, y dices, ¿dónde están tus amigas? Las que estaban buenas. Dice, no, si solo era yo. Y yo, joder. ¿Qué se va a hacer? Pero a mí, por ejemplo, cuando me dieron la pistola me disparé en el pie porque soy un patoso, todo hay que reconocerlo, y un manoso, y bueno, y no sé mantener el equilibrio. Bueno, pero dejemos aparte de mis traumas. Yo dije, no, porque yo no soy decían ruleta rusa, y yo decía, yo soy más de ensalada niña rusa, coño, por una, ahí. Pero no. Entonces, claro,
yo ya con eso tenía el susto en el cuerpo. O sea, yo, además de habilidoso, patoso, he tenido mucho miedo y lo digo abiertamente porque decir el miedo, pues, esto está entendido, sí, está entendido. Decir el miedo, pues después te ayuda a reconocerlo. Es como decir, yo no digo mucho, pues eso es muy feo, ¿no? Pues bien, yo no veo mucho, pues eso es que eres palete, ¿no? Puede, ¿no? Pero nada, esto del miedo, sobre todo, me ha afectado, y como decía el compañero, me ha afectado con historias que te contaban de pequeño. Te contaban ya historias de pequeño, ¿para qué? Pues para que pudiera dormir bien, por ejemplo. Pues, esto no sé si acercármelo mucho, vosotros decís, acércatelo, ¿así? Sí. Vale, así me gusta. Wow. Esto del miedo, claro, de pequeño no sabes cómo reaccionar y te decían, por ejemplo, con el nombre, oye, Rafael. Y claro, a mí el problema de Rafael ya me fastidiaron un poco la vida porque me pusieron el nombre del primer cantante de Grito Fácil, que yo soy aquel. Bueno, yo soy aquel. O de la cantante de Rafaela Carrá, que es conocida por me explota el corazón. O sea, que fue una cosa, ¿no? Pero bueno, yo seguí con eso y seguí con mi andadura del saber. Porque si no, no se sabe. Y poco a poco, como decía el compañero, que ya me acordaba, yo además soy olvidadizo, bueno, lo tengo todo. Pues te contaban los padres esas historias de cariño, cuidado con el hombre saco de venir, y después decías, me cago en mi puñetero padre, y no podía dormir. Pero a mí la que más me jorobaba, por así decirlo, es la de los Reyes Magos. A mí los Reyes me molan, sobre todo el rey de España, el rey, que es el Juanca, cada Juanca, yo qué sé. Pero lo que no me mola de ellos es que, vale, vienen todos los años cargaditos de regalo, en el Belén, ahí con, yo qué sé, yo creo que es obvio, pero dicen que es mirra y con trabajadores integrales. Y nunca les pasa nada. Que yo no sé, el día que les paran la Guardia Civil, que debe ser, a ver, irán ahí por las estrellas, a saber qué han fumado ese día, y irán poco a poco y aparecerá una patrulla de la Guardia Civil y será un poco, bueno, la lucecita, y dirá, alto, la Guardia Civil, usted